ya vendrá la cuchilla. A las 6:30 es cuando se empieza. Ya había mucho tiempo, pero ya le entré. Mm. Hay tres personas. Ah, ah, tres. Beatriz. Ahí Ok, está. Beatriz. ahí ya está Va. Y grabando de nuevo. tenemos dos Entonces ponlo en Beatrices, pausa otra vez y lo una al lanzamos lado de cuando otra. empiece Y la lo reunión. ponemos hasta que empiece la clase. Correcto. Bienvenida. Exactamente, que de alguna forma recogen un amplio espectro, podríamos decir, de las cosas de las citas que el padre escogió. Cuando uno le da la primera leída a estas citas, uno tiene la impresión de que están escogidas al azar, de que no hay ningún orden en ellas. Pero cuando uno las vuelve a leer y cuando uno intenta hacer una clasificación de quiénes son los que están hablando, desde dónde están hablando, qué tipo de preguntas le hacen a Cristo, etcétera, entonces uno se da cuenta de que el Padre las escogió no solamente con mucho cuidado, sino que además las ordenó en una jerarquía que él obviamente no aclara, pero que tiene que ser aclarada de alguna forma por la lectura que uno está haciendo. Entonces, con fines didácticos y con fines de que podamos tener un criterio, compartir un criterio para poder acercarnos a estas citas, yo decidí hacer una clasificación, obviamente se pueden hacer otras, pero yo decidí hacer una pequeña clasificación en lo que podríamos llamar, si lo imaginamos gráficamente, lo que podríamos llamar una serie de círculos concéntricos. Es decir, digamos, ponemos a Jesús en el centro y el primer círculo sería la persona más cercana a él, que en este caso obviamente es la Santísima Virgen María. Después viene otro círculo que es las personas que estaban vinculadas a él a través de sangre, digamos, como San Juan Bautista. Después viene otro círculo, el tercero, que sería el de los discípulos, que eran muy cercanos a Jesús, pero no estaban vinculados directamente con él a través de la familia. Y así sucesivamente, hasta llegar a la gente que está más alejada de Jesús, ¿verdad? Entonces, en los últimos lugares, yo dejé a las personas que eran más opuestas a Cristo, pero dejé fuera de esta clasificación y puse, digamos, como el círculo más amplio, la última de las citas que el padre pone, que es la número 18, pero no me gustaría adelantarme. Primero hablemos un poquito de las diferentes citas. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay quienes, la primera pregunta para definir esa jerarquía es quiénes son los que preguntan, ¿verdad? Y en el planteamiento original del libro son aquellas personas en lugar de quienes podría haber estado yo, como el padre lo dice, y en consecuencia de quién puedo estar yo, de alguna manera. Es decir, si hubiera una máquina del tiempo, digamos, uno podría ahí acercarse al grupo que rodeaba a Jesús y estar cerca de él, ¿verdad? Como él lo plantea en la primera parte. Pero con la distancia del tiempo, con la distancia de la historia, de los 2000 años que nos separan de Jesús, entonces tenemos que hacer un acercamiento comparativo. Y esa posibilidad, digamos, de acercarnos a través de las personas que sí tuvieron la oportunidad de estar cerca de Él, eso de alguna manera conecta con nosotros y el podría se convierte en el puedo. Es decir, yo puedo estar en el lugar de las personas que estuvieron cerca de Él. Entonces, pero digamos que el puedo es algo que es el producto de una interpretación. Es decir, nosotros tenemos que cubrir esa distancia a través de la interpretación, en virtud de la continuidad de la conciencia histórica. En otras palabras, eh, no tiene sentido, digamos, no tiene un sentido exegético, no tiene un sentido teológico, si nosotros quisiéramos, como hacen los historiadores, por ejemplo, que lo único que hacen es establecer un contexto y establecer los hechos de tal forma que uno pueda basarse en ellos, pero no hay interpretación, porque básicamente lo que ellos hacen es un trabajo empírico, simplemente decir, hay una documentación que sostenga esta idea, hay un documento que garantice que lo que se dice en el Evangelio fue realmente verdad, fue una verdad histórica, eso es lo que ellos hacen.
Entonces, nosotros queremos ir más allá, nosotros queremos acercarnos a la figura de Jesús, pero Jesús llega a nosotros a través de la continuidad de una conciencia histórica, que es básicamente la conciencia histórica de la cristiandad. Entonces, Aquí estoy yo, sí, entonces la interpretación es muy aquí importante, estamos, aquí ¿verdad? estamos. Es lo que nosotros hacemos para poder acercarnos a Él, pero tomando en cuenta todo el tiempo que ha pasado y tratar de responder a una pregunta que es muy urgente, una pregunta que es muy difícil de contestar y que yo me atrevería a decir es en lo que todos los teólogos trabajan hoy en día, y es la idea de, con las características que tiene el mundo actual, que son características, muchas de ellas muy negativas y muy Ay, ajenas al bendito pensamiento y al espíritu de la cristiandad. ¿Cómo Santo. podemos hoy, en un mundo así, conocer a Jesucristo? ¿Cómo lo podemos conocer? ¿Cómo podemos dialogar con Él? Entonces, respetar esta distancia y tratar de tomar, Tengo. digamos, sumergirnos en la conciencia histórica es fundamental. Y esa es la razón por la cual nosotros hicimos una pequeña clasificación, como decía al principio, en estos círculos concéntricos. Si ustedes se dan cuenta, la Santísima Virgen María aparece en el número 1 y en el número 3. La cita número 1 y la cita número 3 son relativas a ella, ¿verdad? Veamos, aquí tenemos que ir leyendo. Dice, María le pregunta al ángel, esto es incluso antes de que Jesús se presente en carne y hueso, digámoslo así, ¿verdad? Le pregunta, ¿cómo será esto posible si no conozco varón? Y vamos a comentar eso. La tercera dice, María interroga a Jesús, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? En el momento en el que se pierde y después ellos lo recuperan, ¿verdad? Que digamos que es uno de los misterios gozosos del rosario y de alguna manera el espíritu de ese misterio es el encuentro, la alegría del encuentro con Jesús, la alegría que debe haber sentido la Virgen en el momento en el que no estaba, se dieron cuenta de que no estaba perdido, sino lo habían encontrado, ¿verdad? Pero me parece todavía más básico y esa es la razón por la cual el Padre la pone en número 1, el que leímos primero. María le pregunta al ángel, ¿cómo será esto posible si no conozco varón? Y aquí a mí me parece interesante señalar el carácter sobrenatural del nacimiento de Cristo, ¿verdad? En el sentido de que no es el nacimiento de una persona cualquiera, no es un nacimiento que se explica en términos mundanos, ¿verdad? La Virgen de alguna forma le hace esa pregunta al ángel, que ustedes saben que los ángeles de alguna manera cumplen la función de los mensajeros entre Dios y el hombre, ¿verdad? Entre Dios y el ser humano. Entonces él está trayendo un mensaje, pero es un mensaje que ella no puede comprender porque ella le está tratando de entenderlo con el conocimiento que tiene de cómo son posibles esas cosas, cómo es posible el nacimiento de una persona, de un bebé, pero en términos estrictamente humanos. Entonces ella le dice, pero ¿cómo es esto posible? ¿Verdad? Y básicamente, conociendo el pensamiento filosófico del padre, yo me atrevería a decir que lo que él está intentando mostrarnos es cómo la pregunta de la Santísima Virgen María es una pregunta que interroga por el carácter sobrenatural del nacimiento, como había dicho hace un momento. En otras palabras, en términos mundanos, el nacimiento de una persona está condicionado a ciertos elementos, ¿verdad? Tiene que haber una unión entre un hombre y una mujer para que un niño sea concebido y nazca y todas estas cuestiones. Pero ella, como no ha conocido varón, entonces le pregunta al ángel cómo es esto posible. En otras palabras, le está preguntando cómo es posible que suceda algo que no tiene condición, cómo sucede lo que es incondicionado. Y de aquí estamos de alguna forma poniendo en términos filosóficos lo que es lo que dije al principio, que es el carácter sobrenatural del nacimiento de Jesús. Más adelante vamos a seguir hablando un poquito del nacimiento de Jesús a propósito de otra de las citas que está aquí en esta lista y que es una de las más interesantes y que es la número 6, la que corresponde a Nicodemo, un personaje también muy interesante. Pero sigamos avanzando. Después, en el segundo círculo, encontramos, por ejemplo, a San Juan Bautista. Y él está en el número 5, es la quinta de las citas, y dice, San Juan Bautista le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que tenía que venir? Es decir, que todas las personas, incluso aquellas personas más cercanas, obviamente la Virgen no, porque ella tuvo el anuncio, pero ella también se preguntó cómo es posible lo incondicionado, ¿verdad? ¿Cómo es posible que algo que no es de este mundo se manifieste en este mundo, algo así? Mientras que en el caso de San Juan Bautista, Jesús ya es un hecho y él tiene dudas con respecto a si es lo que ha sido anunciado por toda la tradición profética de Israel, ¿verdad? Que de alguna forma también es un poco la pregunta del sumo sacerdote que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Es decir, ¿eres tú el Hijo del Altísimo?
¿verdad? El único que no tiene dudas, y eso lo vamos a ver más adelante, es el demonio. El demonio es el único que lo reconoce inmediatamente y no tiene dudas de que es él, sino que inmediatamente le dice: ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? ¿Verdad? Él sí sabe exactamente de qué se trata. Pero todos sabemos que él también perteneció al orden angélico, solo que es un ángel caído, ¿verdad? Entonces él sí no tenía dudas, porque él de alguna manera provenía de ese ambiente de lo incondicionado y de lo sobrenatural, de alguna forma. Pero todos los seres humanos que rodeaban a Jesús tenían esa duda: ¿será él o no será él? Y hay otros, como es el caso de los discípulos, que son de los que tienen más citas, porque las preguntas de los discípulos las encontramos en el número 4, en el número 14 y en el número 17. Veamos el número 4, dice: Juan y Andrés le preguntan a Jesús: ¿dónde vives? ¿Verdad que también es una pregunta que parece una pregunta muy simple, que parece una pregunta muy ingenua, pero que en realidad tiene un trasfondo enorme, ¿verdad? En el sentido de que ¿dónde vives? Eso es como una pregunta que va más allá de la simple localización espacial de que le digan a uno: bueno, yo vivo en la calle tal y en la avenida tal y tal, y en la casa, mi casa tiene el número tal y tal, ¿verdad? Eso en realidad no tenía mucho sentido. Pero en el caso de preguntarle a Cristo: ¿dónde vives? De alguna forma en el Evangelio queda un trasfondo que es algo así como que ¿dónde vives? Es decir, tú sabemos lo que decía en la charla de la semana pasada, ¿verdad? Sabemos que eres de este mundo porque estás ahí y eres uno de nosotros, pero también sabemos que eres algo más que eso. Entonces, ¿dónde estás tú? Estás como entre dos mundos, ¿verdad? ¿Dónde es que realmente tú habitas? ¿Verdad? Esa es un poco esa pregunta. En la número 14, los apóstoles preguntan: Pedro y Juan indagan preguntándole a Jesús: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? También una pregunta que tiene ese trasfondo, ¿verdad? Es decir, todos somos de la misma cultura, todos somos hebreos, todos somos judíos, sabemos cómo se celebra la Pascua, pero tú has venido a hacer algo distinto, tú has venido a darle un nuevo sentido a las cosas. Entonces, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? ¿Dónde realmente se celebra la Pascua? ¿Qué es lo que realmente acontece en la Pascua, verdad? Y la última, que es la número 17, dice: los discípulos preguntan a Jesús: ¿ahora vas a restaurar el reino de Israel? ¿Verdad? Que eso nos recuerda también un poco a otro personaje que va a aparecer también, solo que este es de los más alejados por razones culturales de Jesús, que es Pilato, ¿verdad? Y que también indaga con respecto al reino, ¿verdad? El reino, vas a restaurar el reino, pero ¿qué quiere decir eso? Restaurar el reino querría decir que de alguna forma tendrías que convertirte en un personaje parecido al rey David, ¿verdad? Es decir, a una persona que es un líder, un gran líder militar, un líder político que va a romper las cadenas del pueblo, etcétera. Pero ellos tienen dudas, es decir, ellos saben que Jesús no es de ese talante, digámoslo así. Ellos saben que Jesús no es un guerrero, al contrario, es un mensajero de paz. Y aún así ellos sienten que lo que él está haciendo básicamente es la restauración del reino. Entonces, ¿cómo se va a restaurar? ¿Cómo se va a restablecer ese reino? ¿De qué naturaleza es ese reino? ¿De qué estamos hablando realmente cuando él habla del reino y de su restauración? ¿Verdad? Que es un poco la pregunta que le hace Pilatos, ¿verdad? Es decir, tú eres rey, como quien dice: si eres rey, decime de dónde, porque yo no veo por dónde tú puedas ser un rey, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el tercer círculo serían los discípulos. El siguiente círculo serían los amigos, que lo encontramos en el 6 y en el 12. En el 6 está Nicodemo, que es una de las citas a las que me gustaría volver dentro de un momento. Nicodemo le consulta a Jesús, dice el número 6: ¿cómo puede uno nacer de nuevo? Y a mí me gustaría que guardáramos estas palabras en la memoria inmediata, ¿verdad? De aquí a 50, a 45 minutos. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Miren esa pregunta. Y cuando uno va a la cita completa del Evangelio, Nicodemo era una persona que pertenecía al Sanedrín, o sea, era uno de los personajes más importantes, de los personajes religiosos más importantes del pueblo de Israel. Y sin embargo era una persona que se podría decir que secretamente simpatizaba con Jesús. Y cuando digo secretamente, lo subrayo en el sentido que, según dice la palabra, según dice el Nuevo Testamento, él hace un viaje nocturno, o sea, de noche se encamina a la casa de Jesús, al lugar donde Jesús estaba en ese momento, para hacerle esa pregunta, pero lo hace de noche para que no se den cuenta la gente que lo conocía, porque él era un personaje conocido, que él, que pertenecía al Sanedrín, de pronto iba a ir a ver, iba a ir a preguntar, iba a ir a consultar
a ese personaje que no era precisamente un santo de la devoción del Sanedrín ni del sumo sacerdote y todas estas personas, ¿verdad? Que ya conocemos. Y la pregunta que le hace en la oscuridad, digámoslo así, en el secreto de la noche, es esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que uno puede nacer de nuevo? Y Cristo le habla del agua y le habla del bautismo y le habla del nuevo nacimiento, una cosa que va a tener un sentido muy grande en las citas que el Padre nos va a ir reservando para el final de esta introducción. Y el otro es el número 12, que es Marta, ¿verdad? Que interpela a Jesús y le dice, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? También es otra pregunta muy cotidiana, ¿verdad? Como quien dice, ¿qué es más importante, ¿verdad? Las obligaciones que tenemos en la casa o el hecho de ir por ti, ir a seguirte a ti como todas las personas que te siguen, ¿verdad? También es una pregunta que tiene que ver con respecto a cuál es la posición que tenemos que tomar con respecto a él, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es más importante? Es más importante estar cerca de Dios, estar cerca de su palabra, estar cerca de Jesús, o son más importantes las actividades cotidianas que tenemos. Un poco, es esa un poco la duda de Marta, ¿verdad? Porque es una pregunta de amigo, porque es una especie de reclamo, pero al mismo tiempo es una duda, es una pregunta, como para que él le aclare en realidad por qué las cosas no son, digamos, lo que consideramos a primera vista como lo más importante, no necesariamente lo son cuando las comparamos con las cuestiones del espíritu, ¿verdad? Con los asuntos del espíritu. El siguiente círculo para mí es el círculo de los extranjeros, es decir, que también en este caso es muy importante. Y no solamente es importante en la figura y la palabra de Jesús, sino también es importante en todo el pensamiento paulino, en el sentido que todos sabemos que San Pablo es el gran apóstol de alguna manera, que está muy preocupado por convertir el cristianismo en una religión de todos, no solamente en una religión de los judíos, no solo una reforma de la iglesia de Israel, sino una religión para todos, una religión universal. Entonces el papel que juegan las personas que no pertenecían a la cultura de Cristo es muy importante porque él se dirige a estas personas no como extranjeros, no como gente que no tiene nada que ver con la misión de la salvación que él trajo, sino al contrario, son personas que deben ser incluidas dentro de esa gran misión de salvación, ¿verdad? Entonces, el primero es el número 2, que es los magos, que no pertenecían a la cultura de Cristo, ¿verdad? Venían de otras culturas, de otros países, y los magos se cuestionan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, quizá en ellos es en quienes mejor se expresa la búsqueda espacial de Cristo, que finalmente se convierte en una búsqueda del Espíritu, ¿verdad? Es decir, cómo buscar a Jesús en ese lugar en el que se destaca, como dijimos en la conferencia pasada, en la charla pasada, que es ese lugar en donde Él nace, que no es un lugar al azar, sino que es un lugar que refleja toda la condición humana que es una cosa de la comunidad, ¿verdad? Los pastores que sostenían la comunidad, se refiere el Padre y se refiere el Evangelio a la comunidad judía, pero llegan estos otros personajes que también no pertenecían a eso y de alguna forma eso se convierte también en una metáfora de que no solamente el nacimiento de Cristo solamente es para los judíos, sino para todos, ¿verdad? Porque ellos también sentían el llamado, podríamos decir, y ese llamado lo hace a uno peregrinar, lo hace a uno salir a buscar a Cristo en este mundo, que es un mundo espacial, pero nos lo tenemos que encontrar transfigurado, podríamos decir, en las necesidades de las personas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la búsqueda de Cristo, los magos representan un poco eso, la búsqueda de Cristo, ¿verdad? Y el otro de los extranjeros lo encontramos en el número 10, que es la samaritana, que también es un encuentro muy interesante, ¿verdad? Todos sabemos que los samaritanos tenían una relación muy difícil con los judíos del Sanedrín y todo eso, los consideraban como personas que se habían alejado completamente de la fe de los judíos y no eran admitidos de ninguna manera, eran criticados, se tenía una visión negativa de ellos. Y la samaritana le pregunta a Jesús, ¿hay que adorar a Dios aquí o en Jerusalén? ¿Verdad? Como quien dice, tú has venido a restablecer el reino, el lugar en donde se va a hacer el culto a Dios, ¿verdad? Y el último es el que tenemos en el número 16, cuando Pilato interroga a Jesús. Pilato, que era un romano, que era un romano pagano, podríamos decir, ¿verdad? Pero, y aquí me gustaría a mí señalar algo que probablemente al final del día de hoy vamos a ver con más claridad.
Y a mí me parece interesantísima la figura de Pilato, porque Pilato responde a algo que probablemente no hemos sabido durante mucho tiempo y se empieza a saber ahora por el trabajo de algunas personas. El padre Galo y yo hemos tenido una pequeña plática en las últimas semanas, en los últimos meses, con respecto a un autor que yo le he recomendado a él, que se llama René Girard, que trabaja el tema del sacrificio y del chivo expiatorio. Entonces, ese es un tema muy interesante. Y Pilato me parece a mí que es la clave para poder ver este tema, el tema que él plantea, que es el tema del el papel que juega la víctima dentro de una sociedad, el papel que juega un chivo expiatorio en el seno de una sociedad. ¿Por qué? Porque cuando Pilato le pregunta, ¿es usted rey? De alguna manera le está dando el beneficio de la duda, ¿verdad? De alguna forma no lo toma como una cosa absurda, porque a él se lo llevan y se lo presentan como alguien que está diciendo cosas que no tienen ni pies ni cabeza, que está haciendo, que está diciendo blasfemia, que está diciendo que es rey, exponiéndose a que los romanos digan, bueno, ¿cómo que rey si esta es una colonia nuestra y nosotros tenemos un emperador? Es usted un sedicioso y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero él le pregunta, ¿es usted un rey? Como que dice, ¿qué es lo que realmente quiere decir con eso? Y de alguna forma Pilato, y esto es lo que quisiera decir al final, que a Pilato, y lo adelanto de una vez, que a Pilato le surge la duda, le da el beneficio de la duda a Jesús, porque él, a diferencia de los judíos, y a diferencia de la, ¿cómo se podría decir?, de la turba que lo lleva ante él para que lo sacrifiquen, para inmolarlo, para convertirlo en un chivo expiatorio, ¿verdad? Es decir, como la víctima de un linchamiento, podríamos decir, él se pone al margen de ese punto de vista, que era un punto de vista muy exigente y muy violento por parte de los judíos y de los jefes del Sanedrín y toda esta cuestión, que podían presionar a los romanos hasta cierto punto. Pero él duda y de repente pregunta, ¿es usted rey? ¿Por qué? Porque él no ve la culpabilidad en Jesús. Él ve en Jesús a alguien inocente, ¿verdad? Y entonces dice, yo no, incluso lo dice en el Evangelio, dice, yo no veo nada de lo que ustedes están diciendo. Para mí este hombre me parece un hombre inocente, una persona inocente. Y eso que acabo de decir es fundamental en la lectura que Girard hace del chivo expiatorio y del Nuevo Testamento y de la figura de Jesús como el último de todos los chivos expiatorios y el que termina con la cultura sacrificial que hemos venido trabajando los seres humanos desde el origen del tiempo, podríamos decir, ¿verdad? Es decir, que siempre que tenemos un desequilibrio en la sociedad, básicamente lo que hacemos para restablecer temporal y débilmente el equilibrio social es buscar un chivo expiatorio y eso genera unas nuevas reglas, un nuevo orden, una nueva forma de reconocimiento y entonces las cosas están en paz durante un tiempo. Después ese modelo otra vez entra en crisis y buscamos otro chivo expiatorio y así hemos venido durante mucho tiempo. Entonces para Jesús, esa necesidad que tenemos de estar buscando siempre chivos expiatorios es de alguna manera la esencia misma del pecado, en el sentido de que la sociedad humana, que es, digamos, el ser humano es creado por Dios, es creado por Él y el mundo también, no puede estar basado en un esquema violento, es decir, la estabilidad de la sociedad no puede estar basada en la violencia. Entonces Él viene a acabar con esa tendencia que tenemos de que basamos siempre los equilibrios sociales sobre violencias que tienen un efecto temporal nada más, ¿verdad? Pero lo vamos a ver con un poquito más detalle más adelante. Después vienen los judíos. En el caso de los judíos están el número 8, ¿verdad? Que dice, la gente le pregunta a Jesús, ¿cómo vino usted aquí? ¿Verdad? Los judíos le hacen esa pregunta a él, ¿verdad? ¿Cómo vino usted aquí? En otras palabras, nosotros tenemos una religión, nosotros tenemos unas tradiciones, tenemos unos ritos, tenemos una iglesia, y usted, ¿usted qué representa en todo esto? ¿Verdad? Es decir, esa es una manera de preguntar, usted no es lo que nosotros estamos esperando, usted no es el Mesías, que de alguna manera es lo que sigue sucediendo en relación al pueblo judío. Y el número 9, que también es otro judío, que es el joven rico, que le consulta a Jesús, ¿cómo puedo yo entrar en el reino de los cielos? Bueno, de esta cita se ha dicho muchísimo, ¿verdad? Pero es un poco eso también, ¿verdad? Este es un judío distinto, no es un judío que pregunta, nosotros estamos completos y lo que tú estás diciendo no tiene lugar, es una cuestión marginal, es algo que tenemos que corregir. No, sino que él dice, bueno, yo pertenezco a esta sociedad, soy parte de esta sociedad, soy un elemento fundamental de esta sociedad, pero también me gustaría conocer un poquito más eso. ¿Cómo hago yo para
para conciliar de alguna forma lo que tengo, lo que ha venido siendo esta sociedad y lo que yo represento en esta sociedad con el tema de la salvación. Y Jesús, de alguna manera, su postura es, tienes que cambiar todo. O sea que básicamente la posición de Jesús en relación al rico es un poco la posición de la necesidad de la conversión, si lo queremos decir en términos teológicos generales, ¿verdad? Como que para ser cristiano es necesario experimentar una profunda conversión, ¿verdad? Independientemente de si se sigue teniendo o no se sigue teniendo dinero, de alguna manera la conversión sí es necesaria, ¿verdad? Ese sería el caso de los judíos. Después vienen los judíos que de alguna manera tienen una relación de duda, una relación de pregunta con respecto a Jesús. Después vienen los judíos que son opuestos a Jesús. Y así como los discípulos, ellos también tienen la mayoría de las citas, porque como los discípulos tenían 3, aquí también hay 3 citas dedicadas a eso. La primera es la número 11, que es la primera de la página 11, precisamente, donde un escriba le interroga a Jesús cuál es el primer mandamiento de la ley, ¿verdad? Y aquí volvemos un poco a lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Es decir, para ellos, para los escribas, sobre todo para los escribas, la ley era una cuestión formal, tenía un valor formal, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, al preguntarle eso, Jesús aprovecha para responder en términos del amor, ¿verdad? Para responder en términos del valor de la vida, como decíamos en la semana pasada. Ese es el primero. El segundo es el número 13, donde los fariseos cuestionan a Jesús. ¿Cómo puede ese hombre perdonar los pecados? ¿Verdad? ¿En qué posición se pone? ¿Quién es esa persona? ¿Verdad? No es un sumo sacerdote, no es un rabino, no es nadie que esté autorizado por la cultura que nosotros tenemos establecida. Entonces, ¿cómo se atreve a perdonar los pecados? ¿Verdad? Además, esa es una cuestión que solamente puede hacer Dios, como que es un hombre como nosotros, se puede poner en lugar de Dios, ¿verdad? También es una forma de rechazo, de alguna manera, del carácter mesiánico de la figura histórica de Jesús. Y finalmente el número 15, que probablemente es el más radical de todos, ¿verdad? El sumo sacerdote, ¿verdad? Que le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, el Altísimo? Y cuando Jesús le dice, tú lo has dicho, él ya se queda sin palabras y lo único que puede hacer es un gesto dramático, trágico, de rasgarse las vestiduras y ese tipo de cosas, porque él ya no tiene palabras para responder a eso, ¿verdad? Y finalmente, el último de todos es el número 7, que es el demonio, ¿verdad? Que reconoce inmediatamente a Jesús en el pasaje aquel famoso de Jesús cuando encuentra a una persona que está endemoniada y mientras se va acercando a él ni siquiera ha llegado al lugar en donde está y entonces estos demonios empiezan a gritar desde la persona, ¿qué quieres tú con nosotros? ¿Verdad? Jesús el Altísimo, algo así como que nosotros estamos haciendo algo aquí, andamos perdiendo las almas en el mundo y tú nos vas a poner un alto a eso. ¿Qué vienes tú a hacer, verdad? Pero él sí lo reconoce. Él sería el último. Y el último que pone el Padre es lo que de alguna manera recoge todo, ¿verdad? Porque es la pregunta que tiene por título el libro. Y es una pregunta que no es que el Padre se la haya inventado, sino que es la pregunta que le hace Pablo de Tarso a Cristo cuando lo bota del caballo, lo deja sin vista, lo deja ciego y le pregunta por qué me persigues, ¿verdad? Y la respuesta de él es, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Que es básicamente la pregunta que resume todas estas otras preguntas. Todas estas otras preguntas son preguntas circunstanciales, podríamos decir. Pero la pregunta de él es la pregunta ontológica por excelencia. En otras palabras, es la pregunta que toma la perspectiva de todas las posibles perspectivas que se pueden tomar desde la existencia humana, ¿verdad? ¿Quién eres tú? O sea, pregunta por el ser de esta persona. Y por eso el Padre, y esto no es al azar, la deja de último. Pero digamos que esta es una pequeña clasificación que, como les dije al principio, así como yo hice una, se pueden hacer muchas otras. Cada quien puede hacer su propia clasificación del orden de estas preguntas. Y sin embargo, el Padre en el párrafo número 14, que es el que sigue, él de alguna manera nos da también un criterio, ¿verdad? Un criterio de cómo leer todas estas citas. Y dice aquí, vamos a leer una parte de este párrafo que dice, a cada pregunta una respuesta que surge del misterio, ¿verdad? Una respuesta que surge del misterio. Estuvimos hablando ya la semana pasada con respecto al tema del misterio, ¿verdad? Es decir, que la palabra de Jesús, que muchas veces es una palabra enigmática, que muchas veces es una palabra aforística,
que muchas veces es una palabra narrativa que nos deja con más preguntas que con las que teníamos antes, ¿verdad? Nos abre caminos de reflexión, podríamos decir. Eso de alguna manera es la forma en la que nosotros tenemos de experimentar el misterio, ¿verdad? O sea, hay una respuesta, pero es una respuesta que surge desde el misterio y no abandona el misterio. Es decir, Jesús viene al mundo, pero no quiere decir que haya dejado de ser también del otro mundo. Él es un puente entre uno y otro, entre un mundo y otro, ¿verdad? Él es el que hace posible eso. Eh, entonces, por eso es que más adelante en el mismo párrafo dice, a cada respuesta corresponde una dimensión de su conciencia. Es decir, que todos nosotros, de alguna manera, que tenemos una posición, por ejemplo, la Virgen, ¿verdad? ¿Cómo es esto posible si yo no conozco varón? O, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Son preguntas que se hacen desde circunstancias concretas y todo el resto de los seres humanos lo mismo, ¿verdad? Que aparecen en esta lista. Pero la conciencia de él, que responde desde el misterio, ese misterio de alguna forma es la percepción que tenemos de que él está respondiendo a todos en cada una de sus respuestas. Por eso es que el Padre dice, una dimensión cada respuesta corresponde a una dimensión de su conciencia. Y lo que sigue es todavía más interesante porque es como una figura retórica, ¿verdad? En la que el Padre dice, un relámpago del espíritu que habita en él, ¿verdad? Como son los relámpagos, ¿verdad? Imagínense una noche cerrada y de repente un relámpago es una luz que de pronto hace visible muchas cosas, no todas, pero sí algunas cosas y nos da una idea de la referencia que tenemos con respecto al cielo, pero es una cosa inmediata, es una cosa que surge de pronto y no aclara todo, pero sí aclara algo y el misterio persiste, ¿verdad? Entonces es un relámpago del espíritu que habita en él. Y más adelante dice, es como un rayo de sol que pinta una imagen. Y esto es interesantísimo. Cada respuesta que viene del misterio es como una pequeña imagen del reino, ¿verdad? Es como una pequeña imagen de lo que él quiere reconstruir y construir de alguna forma. Y por eso es que utiliza la siguiente palabra después, ¿verdad? El diorama de su mera esencia se compone imagen tras imagen. Es decir, no sé si ustedes han visto eso en los museos del mundo, ¿verdad? Que, digamos, se quiere hacer una representación de lo que era la vida de los cavernícolas, por ejemplo. Y entonces uno mira en una urna de cristal una cueva donde hay una persona adentro con una mujer, la mujer tiene un niño y afuera está el hombre que está haciendo una fogata y tiene un hacha en la mano y ese tipo de cosas. Ese es un pequeño diorama, es decir, una pequeña imagen de lo que pudo haber sido la vida en el pasado. Entonces, las respuestas de Jesús, dice el Padre, son como pequeños dioramas que nos van dando una idea de un gran rompecabezas, que es el gran rompecabezas del reino, ¿verdad? Son como pequeñas imágenes, todas coinciden, todas corresponden unas con respecto a otras, nadie queda afuera. La respuesta de María es una respuesta que ilumina la respuesta a Nicodemo, la respuesta a San Pablo, la respuesta, es decir, a todos los que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces es como una serie de imágenes, ¿verdad? Una especie de caleidoscopio que nosotros tenemos que ir completando con la intuición, con la fe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces el tema del diorama, ¿verdad? Nada es estático o muerto. Aquí pasa un poco al tema del tiempo, a la idea de que la experiencia del ser humano no es una cuestión estática. Yo pienso que el Padre, en el momento de escribir diorama o es como un rayo de sol que pinta una imagen, de pronto dijo, bueno, de repente los voy a dejar con una idea estática de lo que es la palabra de Cristo, el reino, tal y como él lo pinta, pero no es así, porque Cristo también está en la historia y también está en el tiempo, ¿verdad? Entonces dicen, nada es estático o muerto. El devenir de su existencia es un camino. Miren, esta frase es probablemente la más bella de este párrafo y de muchos otros. Dice, el devenir de su existencia, el devenir de Cristo, ¿verdad? Su venir al mundo, su nacimiento, su vida secreta hasta que tenía 30 años, su vida pública, su muerte, los días que pasó entre nosotros ya como, ¿verdad? Como Jesucristo, como el Cristo, digámoslo así, resucitado, y después su viaje al cielo, su ascensión al cielo, y el hecho de que nos ha enviado el Espíritu, todo eso es un camino que se eleva hacia el enigma de Dios, ¿verdad? Es una frase interesantísima. El devenir de su existencia es un camino que se eleva hacia el enigma de Dios. Es decir, que Jesús de alguna forma nos vino a acompañar en esa experiencia, en ese peregrinaje, en ese éxodo de alguna manera que es la vida humana, ¿verdad? Que es un tiempo que las cosas no se dan de la noche a la mañana, que hay que esperar, que hay que madurar, que hay que valorar, que hay que llegar a apreciar, que hay que convertirse y todas estas cuestiones.
Y eso lo hacemos a través de esas imágenes, pero esas imágenes son dinámicas, son imágenes que están en el tiempo, que están en la existencia, y todo eso nos va elevando hacia algo que va más allá de nuestra vida, que va más allá de la historia humana, y es el momento en el que se tocan la historia humana con la historia de la salvación, ¿verdad? El tiempo de Dios, que lo llamamos historia de la salvación, viene siendo una especie de círculo que contiene todo el tiempo humano y todas las posibilidades históricas del ser humano, en búsqueda de la verdad, en búsqueda de la belleza, en búsqueda de la justicia, en búsqueda del valor, etcétera, etcétera. Todo lo que es estrictamente humano, que no tiene sentido si no está guiado por algo que va más allá del ser humano, como decíamos en la semana pasada. Y finalmente dice que da a un ser humano como yo la comprensión del infinito. Y la comprensión del infinito siempre va a ser una cosa, ¿cómo podríamos decir? Parcial, ¿verdad? Es lo que decíamos al principio de este párrafo. Es una comprensión, pero no es una comprensión total. Regresemos, por ejemplo, al ejemplo del relámpago. Cuando el relámpago aparece en el cielo, tenemos una idea de la bóveda celeste que antes del relámpago e inmediatamente después vuelve otra vez a la oscuridad total. Pero en el momento en el que el relámpago aparece, tenemos una visión intuitiva de la totalidad. No es que podamos dar cuenta de todos los detalles del cielo por ese instante de luz, pero sí tenemos una idea de lo que esa totalidad es, ¿verdad? Pero es una idea intuitiva. Entonces, eso es lo que el Padre, me parece a mí, quiere decir cuando habla de que que la existencia de Jesús, que conocer la vida de Cristo, que conocer su palabra, que conocer el Evangelio, es un camino que se eleva hacia el enigma de Dios, y eso, existencialmente hablando, a lo largo de la historia, a lo largo de los cambios que uno va sufriendo, etcétera, es de alguna manera una comprensión del infinito, esa comprensión humana limitada, pero que es una visión, podríamos decir, ¿verdad? Y termina diciendo un camino de aproximación nunca logrado, ¿verdad? Y después viene una cita de Zacarías, que es una cita muy interesante por la forma en la que termina, y a mí me pareció particularmente importante porque termina con el tema de la paz, que es un poco el tema que había sugerido al principio, hace unos minutos, cuando hablaba un poco del tema del chivo expiatorio y el aporte de Girard en todas estas ideas, ¿verdad? Dice la cita de Zacarías: por las entrañas de misericordia de nuestro Señor, de nuestro Dios, que harán que nos visite una luz de lo alto, a fin de iluminar a los que habitan en las tinieblas. Recordemos la metáfora de la colina del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y las sombras, o sea, vivíamos en las sombras, vivíamos en las tinieblas, vivíamos de alguna manera presos de la muerte, ¿verdad? Y guiar nuestros pasos por el camino de la paz, ¿verdad? Es decir, que ese camino que nos enseña Jesús, acompañándonos en nuestra existencia, con su existencia, es de alguna manera enseñarnos el camino de la paz. ¿Por qué? Porque el camino de él termina con su muerte, termina como un chivo expiatorio, pero termina como un chivo expiatorio que revela el carácter absurdo de la violencia. ¿Por qué? Porque él es una víctima totalmente inocente. Ustedes saben que si uno revisa la historia de la humanidad, y esto no lo digo yo, lo dicen los antropólogos, todos los chivos expiatorios que la humanidad ha escogido para establecer momentos de paz y pactos y contratos sociales y todas estas cosas, son personas que han sido escogidas porque en algún elemento de sus vidas tienen algo de culpa, obviamente porque son seres humanos. Entonces nunca pueden ser víctimas completamente inocentes, pero Jesús viene a ser una víctima que es totalmente inocente, absolutamente inocente, y es un cordero absoluto de alguna manera, y entonces eso revela que esa forma que tenemos de recurrir a la violencia, supuestamente para fundar la paz, ¿verdad? Que eso suena muy actual y muy en los tiempos de guerra es así, ¿verdad? Es decir, acumulamos armas para garantizar la paz, es una paradoja, es una contradicción. Jesús es el que revela eso de una manera como algo, de alguna manera lo revela como una cosa absurda. ¿Por qué? Porque es inocente. Y eso es preciso, ese es el crédito que yo le doy a Pilato. Él pudo ver eso, él pudo ver que Jesús era inocente y se quedó pensando, ¿verdad? Eso lo dejó a él pensativo, diciendo, pero ¿qué sentido tiene todo esto? Este hombre se entrega, no protesta, no quiere salvarse, ¿verdad? Sino simplemente se está entregando. Obviamente es un personaje que no ha hecho nada, que es inocente, y lo están usando para algo que no tiene nada que ver con él, ¿verdad? Entonces, el tema de la paz es un tema interesante, ¿verdad? El siguiente párrafo, el párrafo número 15,
abre con la palabra de San Juan, el Evangelio de San Juan, que como sabemos, junto con las cartas de San Pablo, las epístolas de San Pablo, son la fuente de la teología cristiana y de la teología neotestamentaria, digamos. Dice, y esta es la cita de la primera cita que pone en el párrafo 15, dice: la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo, ¿verdad? Y más adelante dice sus respuestas, perdón, Él está entre nosotros. Sus respuestas se dan de alma a alma, ¿verdad? El agua que nos da brota en nosotros. Y esto me parece a mí muy interesante en el sentido que Él está entre nosotros, pero al mismo tiempo hace mucho énfasis en que su reino también está en otra parte, que el reino también es de otro mundo, ¿verdad? Entonces, esa idea de el agua que nos da brota en nosotros, a mí me parece muy interesante en el sentido que es como eh, Cristo está planteándonos el conocimiento que debemos tener de Él, no como el conocimiento de algo externo. En otras palabras, Jesús no es originalmente ajeno a nosotros, sino que es parte de nuestra naturaleza. Y nosotros lo sabemos porque somos criaturas de Él, hemos sido creados por Él. Entonces tenemos algo de Él, ¿verdad? Entonces, aquí me gustaría tal vez utilizar a San Agustín para ilustrar esta idea. San Agustín tiene un diálogo muy interesante que se llama De Magistro, que es un diálogo que él tiene con Adeodato. Y básicamente el tema de ese diálogo es cómo es la enseñanza, cómo se da la enseñanza, cómo se da la educación. Entonces lo que hace él ahí es comparar a Jesús, que es el maestro por excelencia, con los maestros humanos. Y entonces él dice, en realidad la tarea de un maestro humano no es más que propiciar el descubrimiento que cada uno tiene que hacer de cómo Jesús habita en nuestro corazón desde siempre. Y entonces cuando uno hace eso, cuando uno hace que otra persona descubra a Jesús en su corazón, está cumpliendo su función de maestro como una función subsidiaria del magisterio de Cristo, ¿verdad? Pero ese magisterio de Cristo no es un conocimiento impuesto que viene de fuera, sino es un conocimiento que le da expresión a la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque es un procedimiento inmanente, es algo que surge desde el ser humano, que surge desde el corazón del ser humano. Entonces, el De Magistro, San Agustín concluye diciendo algo así como que el único verdadero maestro es Jesucristo, que habita en nuestro corazón, y los maestros humanos lo único que tienen que hacer es prepararnos para que seamos capaces de escuchar su voz que viene desde dentro de nosotros, ¿verdad? Y eso es un poco lo que él quiere decir cuando habla en este párrafo 15 de ese diálogo que se da de alma a alma, ¿verdad? Y después lo dice de una forma más poética todavía. El agua que nos da brota en nosotros, ¿verdad? Nosotros somos, como decía en la semana pasada, ¿verdad? Es un poco como nosotros al hacer la voluntad de Él, nos convertimos en palabra de Él, ¿verdad? Somos palabra de Él, somos expresión de Él. Entonces, este párrafo 15 es muy interesante en eso, ¿verdad? Nosotros sin saberlo también no somos de este mundo, de alguna manera. Nosotros también tenemos una naturaleza sobrenatural, ¿verdad? Pues si Cristo está en nosotros, nosotros tenemos ese germen también sobrenatural. Estamos abiertos a la trascendencia, estamos abiertos a la luz, estamos abiertos a la libertad. Vamos a ver que el tema de la libertad es un tema que también se trata en esta segunda parte de la introducción. La forma definitiva del pecado sería entonces, en estos términos, pensar el mundo como un límite insuperable, ¿verdad? Cuando alguien dice, por ejemplo, el materialismo, pensemos en el materialismo filosófico, ¿verdad? Que es, o por ejemplo, pensemos en el epicureísmo, por ejemplo, esas corrientes filosóficas hedonistas que existieron en la Roma pagana, pero que ya es después de Cristo, ¿verdad? Que consideran que lo único que hay es esto, que lo único que hay es este mundo y que todo lo que podemos tener está aquí y que después de esto no hay nada. Esa es la condición más profunda del alejamiento de Cristo y de Dios, ¿verdad? Porque es declinar de una forma absoluta esa presencia esa presencia de Cristo en nosotros, ¿verdad? O sea, negar nuestra propia naturaleza. Bien, el párrafo 16, vamos avanzando. El párrafo 16, que es un poco largo, pero es un párrafo que de alguna forma hay una precomprensión de él en el párrafo 7 que estuvimos viendo la semana pasada. Ah, sí.
porque es de alguna forma, de nuevo, un recuento de las cosas del linaje de Cristo, ¿verdad? Es decir, cuando dice, se le llamará el Altísimo, Dios le dará el trono. Ay, gracias, Osvaldo. Sí, Está muy bien la propuesta. gracias, Padre. Entonces dice, Ojalá que todo el mundo la vaya escuchando y haga alguna pregunta más particular, individual, para tener una respuesta más personal. ok. Si quieren podemos avanzar un poquito más rápido ahorita. El No párrafo... no el tenga párrafo- pena, Osvaldo. bueno, No tenga, porque habíamos dicho que si no terminaba, podemos hacer preguntas la semana entrante o ok. ¿qué piensa usted? Sí, Vaya. por supuesto. Sí, digamos, este párrafo 16, como decía, hay una precomprensión de él en el párrafo número 7, porque es un recuento que hace el padre de el linaje de Jesús, ¿verdad? Es decir, de cómo está vinculado al rey David, y en ese sentido es rey de alguna manera, pero también cómo está vinculado a una familia, ¿verdad? Y esa familia, a través de su papá, de alguna manera, él está vinculado al linaje davídico, pero a través de su mamá también está vinculado a un linaje sacerdotal. Entonces ahí están como las dos grandes corrientes, ¿verdad? Por un lado está la corriente salvadora, la corriente del liderazgo, del destino del pueblo en un diálogo directo con Dios, como es el caso del rey David, ¿verdad? Y toda la tradición poética, como él dice, porque sabemos que él fue el que escribió los salmos y todas estas cuestiones, más Agarrando el adelante va a linaje decir, de Jesús, pero al mismo tiempo, que por parte hablando de padre era de de la David última y línea, por cuando dice parte de la madre que los sacerdotes. procedía a la joven María, hija de una familia sacerdotal, quien además era de su mismo linaje. Eso quiere decir que no solamente tenía el linaje histórico, político, podríamos decir, monárquico, sino también tenía el linaje de el gobierno del espíritu, ¿verdad? Es decir, de la casta sacerdotal, podríamos decir. Y en el siguiente párrafo hay una pequeña clasificación, el número 17. Voy a leer algunas cosas y después les voy a proponer la clasificación que yo intenté hacer. A mí los pasajes más interesantes me parecen los siguientes. Dice, a través del sentido tradicional de los judíos, Jesús es el punto cero de referencia. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada. Es el nuevo rey de Israel, ¿verdad? Es el nuevo rey de Israel, quien de David recupera la santidad, la inspiración poética y la protección incondicional del Padre, del Padre, ¿verdad? Asimismo, revive su espiritualidad y la autoridad para rescatar a su pueblo de la infidelidad mediante el perdón de sus culpas, ¿verdad? Es al mismo tiempo rey y pastor, guía y maestro, profeta y víctima, taumaturgo y hermano. Es muy interesante todos los epítetos que le pone acá, ¿verdad? Su realidad queda establecida, 2 puntos, cuerpo y sangre, nacido de mujer, adorado en la cuna, venerado como profeta, sitiado por las masas, mortal y triunfante sobre la muerte. Entonces, a mí me parece que aquí el Padre nos está proponiendo una clasificación de las diferentes dimensiones existenciales y de las diferentes dimensiones de realidad en las cuales Jesús se manifestó. Por un lado está la realidad material, ¿verdad? Cuando dice cuerpo y sangre nacido de mujer, es decir, era un hombre real como cualquiera de nosotros. Pero también está hablando de la otra dimensión, y que también es una realidad, que es la realidad histórica, ¿verdad? Porque es un rey que hereda de alguna manera la herencia del rey David. Y finalmente, el otro orden de realidad, que sería la realidad simbólica, que es la realidad cultural, porque ahí está toda la tradición, ¿verdad? Ahí está la inspiración poética, ahí está la santidad, la autoridad para rescatar a su pueblo de la infidelidad, del hecho de que es pastor, que es guía, que es maestro, que es profeta, ahí está toda la cultura. Entonces tenemos esos tres diferentes niveles de realidad, ¿verdad? La realidad material, la realidad temporal y la realidad simbólica, digamos así, que sería la realidad de la tradición. Ese sería el número 17. Tenemos que ver en el párrafo 16 y 17 dos cosas que se complementan, ¿verdad? Después viene el párrafo número 18, que es en donde él de alguna manera saca la conclusión de todo esto. ¿Por qué el Padre Galo de alguna forma nos habla de que Jesús se maneja en diferentes realidades? Porque nos lo quiere presentar junto con el rey David como un libertador, pero
nosotros todos sabemos que Jesús ya no es un libertador en el sentido guerrero, en el sentido militar, como lo fue en algún momento el rey David, sino que es un libertador que va más allá, ¿verdad? Entonces dice, la conciencia, el anuncio de la conciencia histórica de Israel, ¿verdad? Es dado por Zacarías. Más adelante dice, David es el modelo ejemplar con quien se reza en los salmos, a quien Dios aseguró su amor, ¿verdad? Y ahí hay una cita. Y después de la cita dice, por él se sitúa la encarnación en el centro de la historia sagrada. De nuevo, lo que habíamos visto del punto cero, en la esperanza. Es decir, ya no solamente es una visión histórica que solamente habla del pasado y del presente, sino también es una visión histórica que habla también del futuro, que habla también del anhelo, que habla de las perspectivas de la humanidad, ¿verdad? Y entonces viene una cita que dice, de concedernos que, libres de manos enemigas, podamos servirle sin temor en santidad y justicia en su presencia. Miren esto, libre de manos enemigas, podamos servirle sin temor en santidad y justicia y en su presencia. Yo diría que de esta pequeña frase que les acabo de leer, probablemente la más interesante es la idea del temor. Y creo que eso se hace explícito hasta en el párrafo 19, porque en el párrafo 19 él establece una especie de relación, eh, digamos, comparativa, ¿verdad? De hablar de dos términos que, de la forma en la que lo plantea, los plantea como términos antitéticos que se oponen, pero en realidad hay que hacer una pequeña aclaración. Si ustedes se dan cuenta, el párrafo 19 tiene cierta envergadura y la primera mitad del párrafo es un párrafo que habla de la alegría, es decir, de cómo la gente que tenía contacto con Jesús de pronto se sentían alegres, ¿verdad? Qué alegría conocerlo, ¿verdad? Por eso es que dice el ángel, todos los personajes siguientes presentan a Jesús como una explosión de júbilo, ¿verdad? El ángel habla a Zacarías, será para ti gozo y alegría. Y después el ángel cuando le habla a la Santísima Virgen le dice, María, alégrate, ¿verdad? Y también Isabel, la pariente de la Virgen, le dice, Isabel exclama, saltó de gozo el niño en mi seno, ¿verdad? Y la Virgen le dice a Isabel, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Ahí termina la primera parte y viene la segunda parte donde sigue hablando de la alegría, pero en términos negativos, es decir, como ausencia de temor, la alegría como ausencia de temor. Y yo no sé, por lo menos a mí me parece que si nosotros, al margen del Evangelio, en un sentido estrictamente psicológico, digamos, quisiéramos encontrar el opuesto a la alegría, diríamos que el opuesto a la alegría es la tristeza, pero no el temor. Entonces, ¿por qué el temor, digamos, en la lectura tan sabia que el Padre hace del Evangelio, él nos está tratando de mostrar que el opuesto de la alegría es el temor? Y el opuesto de la alegría es el temor, porque el temor de alguna manera es el experimentar la ausencia de libertad, no ser libres, ¿verdad? Cuando se dice no temáis, quiere decir, si vamos al párrafo anterior, el párrafo 18, al final de la página número 12, dice, libres de manos enemigas, podamos servirles sin temor. Es decir, que el temor desaparece cuando somos libres. En otras palabras, la alegría se opone al temor siempre y cuando entendamos la alegría como algo que es sinónimo de libertad, ¿verdad? Y eso creo que es importante tomarlo en cuenta. Esto nos hace entender por qué algunos papas, sobre todo San Juan Pablo II, hacía mucho énfasis en eso, ¿verdad? Y sobre todo con los jóvenes. Creo que fue en una jornada mundial de la juventud en donde él empezó con esas poderosas palabras diciendo algo así como, no temáis, no tengan miedo, ¿verdad? Que si lo vemos a la luz del Evangelio en la lectura del Padre sería algo así como, ustedes son los más propicios a ser alegres, a ser jubilosos. Los jóvenes, donde hay jóvenes hay alegría, donde hay jóvenes uno, ¿verdad? Hay entrega, hay inocencia, hay receptividad, etcétera. En cambio, en la medida en la que uno se va llenando de prejuicios, de experiencias, de malas experiencias, empieza a tenerle temor a muchas cosas, y entonces uno ya no se puede expresar y se queda encerrado en sí mismo, etcétera. Entonces, la alegría es opuesta al temor, porque la alegría es sinónimo de libertad, podríamos decir. Y así pasamos al número 20, que es en donde viene esa dramática cita de Ezequiel que ya ustedes habrán leído y que es tremenda, ¿verdad? Donde dice en el párrafo de 20, dice, ¿qué significan tal exaltación y el optimismo? ¿Por qué el Evangelio hace tanto énfasis en el tema de la alegría?
son la luz que se ha prendido desde la eternidad donde habita Dios y que ha iluminado el pasmoso espectáculo de una humanidad condenada por sus pecados y sometida al imperio del mal. Y aquí me gustaría recordar, no sé quiénes de ustedes habrán estado en la homilía que el padre Galo dio el 8 de diciembre pasado, el día de la Inmaculada Concepción, que fue una homilía extraordinaria, siento yo, la recordamos con mucho énfasis, porque el padre nos dio una de estas imágenes que aparecen en este libro, ¿verdad? Como de alguna forma cuando Jesús aparece, digamos, escoge a la Santísima Virgen para aparecer en el mundo, es como que un pequeño punto de luz se aparece en el mundo, en un mundo que estaba lleno de pecado, que estaba lleno de culpa, que estaba lleno de oscuridad, que el cielo estaba totalmente cerrado para la humanidad y no teníamos ninguna esperanza, no teníamos futuro, todo era pasado, todo era, ¿verdad? Entonces todo era tristeza, todo era, pero de pronto viene Cristo y Cristo alegra todos los corazones porque de pronto abre una nueva posibilidad, la posibilidad de la reconciliación, ¿verdad? Que es una reconciliación que de alguna manera es sinónimo, o sea, nos lleva directamente al concepto teológico de resurrección, es decir, lo que decíamos al principio, Nicodemo, la pregunta de Nicodemo, ¿verdad? ¿Cómo es posible nacer de nuevo? Y aquí tenemos la respuesta y tenemos un ejemplo clarísimo de eso, ¿verdad? Ese diálogo entre Dios y Ezequiel que le muestra un cementerio de huesos y le dice todos estos huesos, si tú lo profetizas y repites las palabras que yo te voy a decir, se van a llenar de carne y de huesos y perdón y de nervios y van a volver a vivir. Eso, o sea, es una imagen muy dramática de la cuestión de la resurrección, que quiere decir salir de la muerte, salir de la culpa, tener esperanza, que se abre la puerta de la alegría de alguna manera, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tomando en cuenta el tema de la escucha de la palabra. Si ustedes se dan cuenta, más o menos a la mitad de la cita, dice, me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Yo dije, Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé, ¿verdad? Y aquí, solamente para terminar, me gustaría utilizar esta idea de la escucha de la palabra para llegar al número 21, al último de los párrafos, en donde concluye todo, ¿verdad? Donde el Padre resume todo. Si quieren, vamos leyendo y haciendo algunos comentarios rápidos. Dice, la luz era la palabra con el poder de Dios. Y aquí recogemos todo, ¿verdad? La luz del nacimiento en la colina de los primeros párrafos, la palabra, que hay que escucharla, ¿verdad? En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció, ¿verdad? Y más adelante dice, la palabra era Jesús, el Hijo de María, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Es ese punto de luz del que habla el Padre. Y esta luz llevaba un mensaje. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Los muertos era la humanidad entera. Estas ya son palabras del Padre, ¿verdad? Él está haciendo una interpretación de ese pasaje de Ezequiel. Y la palabra era Cristo Jesús, Dios que salva. El centro se ha extendido y cubre esta humanidad y ofrece la salvación a todo el que crea en la palabra, ¿verdad? Entonces, gracias, Osvaldo. Muchas gracias. creo que No sé si me escuchan. Estoy padre. hablando por teléfono, porque padre. es la única manera que yo podía escuchar. Gracias, Osvaldo. Ha sido magnífica tu exposición. Y sobre todo, esta ortodoxa de fundamentar el pensamiento sobre la historia de la salvación. Paso a paso, varios momentos han sido tocados. Gracias y que Dios los bendiga. Ya pasó la hora. Sí. Tenemos que dar gracias a Dios. Hemos tenido una audiencia muy grande. Y gracias a Osvaldo por su exposición, porque la hemos escuchado. Yo creo que la mayoría lo escuchó más por teléfono que por la computadora. De todas maneras, ha sido un recorrido fundamental para aumentar nuestra fe y conocer los fundamentos de estos dogmas que creemos, de esta verdad de la presencia de Cristo. Gracias, ha sido una gran ilustración. Que Dios le bendiga y que bendiga a todos los que han estado
presente a esta exposición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Gracias, Padre. Bueno, queridos amigos, nos despedimos. Osvaldo, Gracias. disculpas. Hemos tenido Disculpas, que refugiarnos en el celular porque las computadoras ya no han alcanzado para lo que pero nosotros le queríamos agradezco de que haya ella. llamado al Pero Padre. por lo menos lo hemos escuchado. Muchas gracias. Ha sido una gran lección. Gracias a usted, Padre. Muy Digan, bien. como base para algunas consideraciones más de detalle que vamos a hacer todavía a Pero- lo largo del año. Ok. Que Dios les bendiga a todos, la bendición Verdaderamente. de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Y Amén. gracias. Gracias a usted, Padre. Padre, nuestro maestro. Y gracias, Osvaldo. Qué Gracias a usted. excelente tu exposición. Gracias. Gracias por la paciencia. Gracias, Muchas Osvaldo. gracias. Fue Amigo brillante. Osvaldo, gracias por De toda verdad. la Verdaderamente, porque nos aparte de aclara la- muchos aspectos de nuestra fe. También todos los que han se asistido, le que han felicita al podido Padre escuchar, también. creo que se han enriquecido. Que Dios les bendiga. y tengan Osvaldo, una hablamos al feliz rato. tarde. Bye. Estaba aquí viendo el padre Galo. No estás en la Ya cocina. podemos salir, Bueno. porque ya nos pasó el tiempo. Bueno, entonces, Gracias. que pasen buena noche. Pasen feliz Nos noche. vemos el lunes También entrante. Buenas noches. Bien, Gracias, Osvaldo. Gracias, Padre Galo. Feliz Buenas noche. noches a Osvaldo. todos. Gracias, Padre. Buenas noches a todos. el punto esencial de nuestra fe y de nuestra Gracias, salvación. Osvaldo. Muchas gracias. noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Feliz noche. A todos. Bye, bye. Y solo Osvaldo. Seguimos, Dios Padre, más Dios Osvaldo, ahí le hablamos. Sí, Buenas así es. noches, chicos. Por favor, seguimos la próxima semana. Ok. Sí, si quieren podemos puntualizar algunas cosas, hacer algunas Yo conclusiones. creo que sí. Podemos hacer eso y entonces vamos a tener más tiempo para Sí. para que Vamos a ustedes platicar también. al respecto. Excelente, Sí, excelente. por favor. Platicamos. Muchas Muy gracias, profundo. Osvaldo. Gracias, todos los Osvaldo. Sí, Muchas lo gracias. platicamos, Ana. Osvaldo. Muchas Muchísimas Gracias gracias. por todo. Es muy amable. Buenas noches. Excelente. Gracias, Anabela, por estar siempre allí. Buenas Gracias a noches.